Hoy vamos a hablar del famoso DAS de Mercedes, vamos a ver cómo funciona este sistema, por qué lo han implementado, qué ventajas tiene frente al resto, vamos a hablar de si es legal o no, de lo difícil que podría ser copiarle este sistema por parte de otros equipos, en definitiva un resumen de todo lo que implica este nuevo sistema y por qué es tan revolucionario. Muy buenas, vamos a empezar rápidamente viendo lo que es este sistema, el famoso DAS, y un ejemplo de cómo lo ha implementado Mercedes. Bueno, esto sería más o menos un sistema de dirección básico. Con lo que tenemos aquí sería la columna de dirección y a ambos lados las ruedas, ¿no? Aquí estaría el alerón y demás, y luego por la otra parte estaría el cockpit con el volante. Entonces, como ves, las ruedas están un poco separadas hacia afuera, no están rectas, sino un poco hacia afuera. ¿Qué pasa? Que entonces cuando el piloto llega a la recta, tira del volante hacia atrás y entonces las ruedas se ponen completamente rectas hacia adelante. Ya no hay curvatura, sino que están rectas. Y luego en frenada empuja el volante hacia adelante y vuelven a tener ese ángulo de convergencia, es decir, las ruedas están hacia afuera. Como ves, este es un sistema muy sencillo porque básicamente consiste en empujar lo que sería la columna de dirección y con eso rotar las ruedas sobre su propio eje vertical y así configurar en qué posición están las ruedas. Para que lo entiendas aún mejor, te pongo aquí un ejemplo a pequeña escala. Como puedes ver, esto sería un eje delantero de un Fórmula que, como veis, tiene cierta divergencia, es decir, aquí estaría lo que sería ya el alerón y aquí lo que sería el cockpit del piloto y el volante y demás. Entonces, básicamente, un sistema de dirección lo que hace es girar esta cadena girando ambas ruedas. ¿Qué ha hecho Mercedes? Ha eliminado, digamos, un bloqueo que tendría el coche inherente al sistema de dirección y entonces lo que les permite es apretar las ruedas para aumentar la divergencia o tirar hacia abajo para ponerlas completamente rectas. Este sistema pues ha hecho hablar mucho de lo que serían los ángulos de divergencia, de convergencia, etc. Los ángulos de convergencia y divergencia no son nada nuevo ni nada exclusivo para los coches de Fórmula 1, ni mucho menos, sino que es algo que se implementa en todos los tipos de coches, tanto de carreras como de calle. Lo que sí depende muchísimo del tipo de coche es sobre todo el tipo de conducción que se va a hacer. No es lo mismo, evidentemente, un coche preparado para carreras o un Fórmula que uno de calle, y el sistema de propulsión que tenga, porque no es lo mismo que tenga propulsión delantera, propulsión trasera o a las cuatro. Entonces, en función de eso, pues ya se estudia cuál es el ángulo óptimo para el coche, para su comportamiento, tanto para rendimiento en vuelta si es un coche de carreras, como para gestionar bien las temperaturas, las degradaciones y todo este tema. Entonces, esto está más que estudiado, lógicamente, es uno de los parámetros además fundamentales a la hora de configurar bien el setup de un coche cuando van a los distintos circuitos. Entonces, lo que se consigue con este ángulo de divergencia, en este caso, es que la entrada de curva cerrada sea mucho más óptima, es decir, el coche se maneja mucho mejor y es mucho más fácil entrar en curva. Entonces hace que el coche tenga un comportamiento dinámico mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en una recta tú lo que quieres es que tu rueda vaya rotando hacia arriba, porque simplemente quieres que el coche vaya avanzando. Entonces evidentemente es mucho más eficiente que la rueda vaya así rodando a que vaya un poco en diagonal, que sería la divergencia. ¿Por qué? Pues porque cada rueda, esta rodará hacia este lado y la otra rodará hacia el lado contrario. ¿Qué pasa? Que el coche está avanzando en línea recta. Esto provoca que haya un arrastre de la rueda hacia arriba, entonces eso hace que aumente muchísimo las temperaturas, sobre todo la interior del neumático. Con ello pues aumenta mucho la degradación, etcétera. Entonces, básicamente lo que están haciendo es mantener el buen rendimiento en curva que te da la divergencia, pero ahorrándose el desgaste y las temperaturas excesivas que se produciría en recta por tener las ruedas con cierto arrastre hacia adelante. Parece que a lo mejor no afecta mucho porque las ruedas se mueven muy poco, pero esto sí que afecta realmente porque además eso hace que el neumático se deforme. Entonces esa deformación ya va a aplicar un comportamiento en recta al coger baches distinto del coche. En fin, esto lleva muchísimos parámetros internos, entonces esto debería aumentar muchísimo el rendimiento, quizá no tanto en curva, porque en curva todos tienen esa divergencia, pero en recta sí, sobre todo por esto de sobrecalentamiento, temperatura y demás. A la velocidad punta afectaría de dos maneras. La primera, porque lógicamente si el coche está haciendo fuerza con una rueda para cada lado, no va a hacer la misma fuerza que en línea recta, porque bueno, el neumático se deforma y demás. Sin embargo, aquí entra el tema aerodinámico, de cómo afecta aerodinámicamente este ángulo de divergencia, y es que sencillo, si tú tienes las ruedas mirando hacia adelante, por una parte tienes menos superficie frontal que choca contra el aire, porque tienes el neumático así, te choca menos que si lo tienes así, tienes más superficie frontal. Y luego además, pues evidentemente están rotando, las turbulencias que se crean son mucho más complejas si están en divergencia o en convergencia que las que crearía en el caso de estar completamente rectas. Entonces por ahí pues también puede hacer un coche más eficiente aerodinámicamente y aumentar aún más la velocidad punta. Aparte de que esa velocidad punta pues la alcanzará más rápido por tener las ruedas rectas y mucho más eficiente. Entonces a partir de ahí copiarlo teóricamente no debería ser muy complicado porque estos coches ya están preparados para
cambiar los reglajes rápidamente para probar distintos en una tanda de entrenamientos, así conseguir el más óptimo, ¿no? Sin embargo, tiene dos complicaciones fundamentales. Lo primero, que está todo el coche preparado para trabajar con una única configuración. Es decir, un Fórmula 1 de este nivel está todo trabajado en conjunto teniendo en cuenta la posición fija de todas las partes. Sí, es cierto que puedes optimizar el setup y demás, pero cuando tú sales a pista, normalmente quieres que todo funcione teniendo en cuenta esos ángulos de divergencia. Si tienes que configurar el coche para que en curva esté preparado para tener divergencia y luego en recta que esté en las ruedas rectas, pues eso puede suponer un dolor de cabeza. Y luego aparte pues tenemos todo el empaque del coche que está perfectamente agrupado, que prácticamente no cabe nada ahí dentro. Entonces implementar un sistema de este tipo pues es muy complicado, porque ya tienes que estudiar si tienes que cambiar algunas piezas, si tienes que añadir otras nuevas, entonces eso ya tienes que redistribuir muchas otras piezas que ya tenías claro cómo ponerlas. Y el tema más controvertido probablemente es si es legal o no, porque hay un apéndice bastante claro en el reglamento de este año que dice que no se pueden tocar las configuraciones de las suspensiones una vez que ya ha empezado la clasificación y la carrera. Y si tú cambias la suspensión en plena vuelta, pues evidentemente estás cambiando la configuración del coche una vez que ha llegado el día de la carrera. Sin embargo, los ángulos de convergencia y divergencia no dependen de la suspensión, no es algo propio del sistema de suspensión. O sea, sí es cierto que están muy relacionados, lógicamente. El sistema de suspensión, pues para lo que sirve es para mantener bien pegadas las ruedas al asfalto, que no se pierda adherencia y que además el comportamiento del coche, dinámicamente hablando, pues sea estable, no haya demasiadas transferencias de carga y demás. Que aquí aprovecho además para recomendarte el vídeo de las suspensiones, porque ahí analizamos cada parte, cómo funcionan todos los sistemas elásticos, los amortiguadores, está bastante claro, así que te lo dejo por aquí. Y como iba diciendo, pues estos ángulos de convergencia y divergencia no son algo del sistema de suspensión. Luego se habla también del sistema de dirección, pero es que realmente tampoco depende como tal del sistema de dirección. Para mí sí que están mucho más relacionados, en primer lugar porque evidentemente es con el volante con lo que se controla el ángulo de divergencia. Sin embargo, no es el volante como tal, sino que está empujando lo que sería la columna de la dirección, o eso parece a priori, porque bueno, puede ser que eso simplemente sea un sensor y el volante actúe como un botón más, que lo desbloquea y configura las ruedas de otra manera. Pero bueno, a priori al menos sí que parece que es el volante lo que controla el ángulo más o menos exacto de esa rueda. Además yo creo que es algo mecánico, no algo eléctrico o electrónico, o sería más fácil legalizarlo de esa manera, porque el reglamento sí que pone muchas limitaciones a los sistemas eléctricos y electrónicos que controlan las diferentes partes del coche. Entonces, ¿por qué se considera legal? Pues por una parte porque tú estás controlando que el volante gire las ruedas y realmente tú con el volante. Entonces, ¿por qué es legal? Pues porque el reglamento regula perfectamente el sistema de suspensión y esto no pertenece al sistema de suspensión, regula perfectamente el sistema de dirección, o quizá un poquito menos, y esto no es como tal el sistema de dirección, sino que es un añadido aparte. Entonces queda ahí como un vacío legal con el que sí se valida. Luego ya para el año que viene, para 2021, no se va a considerar válido porque hay una cláusula específica de si algo va en contra de la filosofía de cada parte del coche, pues eso se desestima sin ningún tipo de problema. Entonces esto, pues evidentemente tú estás controlando con el volante algo para lo que el volante a priori no está hecho. Es decir, el volante está hecho para que tú gires izquierda a derecha, no para que cambies el ángulo de las ruedas. Entonces por esa parte pues sí que lo pueden desestimar, pero esa cláusula no está en el reglamento de este año, entonces no se pueden acoger a ninguna cláusula específica para desestimar esto. Así que en definitiva, pues probablemente esto ayude mucho a Mercedes durante este año a ganar carreras y sobre todo a conseguir estrategias de carreras mucho mejores, más optimizadas, manteniendo mejor las temperaturas y la degradación de los neumáticos, y eso al final es lo que decide muchísimas carreras, sobre todo en circuitos extremos, circuitos de muchas rectas y luego curvas cerradas, probablemente sea donde se note más. Así que veremos si el resto de equipos lo copian, porque al final iba a ser una solución solo para este año, porque sabes que para el año que viene ya no te va a valer. Entonces será muy interesante ver si alguien se atreve a investigar sobre el tema y implementar algo parecido, sabiendo que ya para los siguientes años no les va a valer. Así que nada, yo espero haber aclarado un poco cómo funciona este sistema, cómo afecta y por qué es legal. En cualquier caso es una genialidad absoluta. Uno de esos inventos incluso que te preguntas cómo no puede haberlo desarrollado nadie antes. Así que nada, esto es todo por hoy y nos vemos a la próxima.